La palabra en casa, Evangelio y reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continúa el Evangelio de San Lucas ayudándonos a instruirnos por parte de Dios, por parte del Señor. Somos sus discípulos y en ese discipulado Él nos enseña, Él nos ayuda también a discernir cuáles serán las consecuencias de seguirlo, siempre en esa dimensión del amor y de la cruz. Hoy, pues, unas comparaciones muy llamativas que utiliza el Señor. La primera de ellas: he venido a traer fuego, y como quisiera y ojalá que ya estuviera ardiendo, dice el Señor. Es que el anuncio del reino de Dios no puede dejar indiferente absolutamente a nadie, porque es el amor de Dios y es la misericordia de Dios. Pero el fuego al que el Señor se refiere no es ese fuego causado por la intolerancia, no es ese fuego que destruye y que fue creado o fue suscitado por el odio o por el rencor. Ese no es el fuego. No es ese fuego que viene como consecuencia de nuestros descuidos y de los atentados contra la madre naturaleza, y que trae ese cambio climático que genera ese fuego voraz que también arrasa campos y ciudades. No es ese fuego. No es ese fuego de la violencia, de las armas, destructivo, terrorífico. No es ese fuego al que el Señor se refiere. El fuego al que se refiere es el fuego de su amor. Pero concretamente es ese ardor, es esa pasión, es esa entrega por el anuncio del Evangelio. Es esa conversión que produce en nosotros el anuncio del reino de Dios. Es esa presencia del reino de Dios, lleno de fe y de esperanza y de amor. Ese es el fuego al que el Señor se refiere. San Juan Pablo II, al proponernos siempre esa nueva evangelización, nos proponía un nuevo ardor, es decir, esa pasión, esa entrega por el anuncio del Evangelio y por la construcción del reino de Dios. ¿Cómo quiero que arda?, dice el Señor. Es decir, que su amor nos llene, que su amor nos transforme, que su amor nos renueve, que su amor nos salve. Ojalá ya esté ardiendo ese amor en nuestras vidas. Ese es el fuego. Y que siempre el Espíritu suscite en nosotros el ardor por la evangelización. Y luego nos habla de una división, pero no es esa división, vuelvo y digo, de la intolerancia. No es esa división que genera posiciones debido a política o a ideologías o a la economía. No es esa división generada por la intolerancia, es esa división que genera el anuncio del reino de Dios. Y lo hemos descubierto también, mis hermanos, que pues no todos hemos logrado al mismo tiempo convertirnos. En nuestras familias algunos todavía están en ese proceso o en ese camino. En nuestras pequeñas comunidades evidenciamos eso en la nueva evangelización. Y por eso se habla que es un proceso, que es un camino, que son etapas, porque no todos respondemos de la misma forma. Ojalá todos ya viviésemos esa conversión permanente que el Señor quiere que vivamos, pero algunos hermanos tendrán que esperar, esforzarse, formarse, alimentarse de la palabra de Dios, edificarse para poder dar ese paso de la conversión, ¿verdad? Y algunos lo rechazarán, y lo hemos anunciado también en ese anuncio del Evangelio que vivenciamos en el tiempo de misión en nuestras parroquias. Algunos lo aceptan, otros lo rechazan, porque siempre el reino de los cielos va a generar esas dos opciones.
pero nunca la violencia, nunca la intolerancia, nunca el rechazo, nunca el odio. No, es esa posición frente a la propuesta del reino de Dios que el Señor viene a ofrecernos y que nosotros como iglesia también tendremos que proponer. A diario lo experimentamos, hay personas que nos acogen y hay personas que nos rechazan. Y con amor, pues tendremos que saber aceptar esa realidad, no para desanimarnos, no para renunciar a la tarea de la evangelización, sino para decir, pues esa es la realidad del reino, ese es el dinamismo del reino de los cielos, pero tendremos que saber esperar y acompañar y orar por aquellos hermanos que todavía no han logrado dar ese paso de conversión. Y aquellos que rechazan, aquellos que son violentos, pues Dios los ilumine, los guíe también y les ayude a encontrar su amor y su misericordia. Entonces, esa es la división que el Señor quiere que entendamos, para que cuando llegue no nos desanimemos ni renunciemos a la labor que Él nos encomienda. Que María Santísima, nuestra Madre, siga intercediendo por todos nosotros, nos acompañe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Mañana nos vemos.